Bienvenidos. La empresa tiene una pequeña nevera para guardar medicamentos, pero esta no cumple con los requisitos de la cadena de frío. Entre los requisitos está que la temperatura debe estar entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. Para nuestro propósito necesitamos un contactor, dos polos con bobina a 110 voltios. Aquí tenemos nuestro controlador, su respectivo sensor de temperatura. Para adecuar este controlador a la nevera, debemos diseñar un esquema eléctrico, seguir los pasos de las instrucciones del manual y hacer pruebas acá en el taller para luego irlo a instalar a la nevera. Entonces, primero vamos a conocer el plano o el diseño eléctrico. Como podemos observar, al contactor le entran 115 voltios. De allí mismo salimos y alimentamos 9 y 10. Queda alimentado el controlador. Luego realizamos un puente entre 10 y 16, que es la etapa número 4 que para este caso vamos a utilizar. Y del 17 sale al otro lado de la bobina. Una bobina va directamente y la otra sale del 17. ¿Qué es lo que sucede ahí? Simplemente eso es un contacto aquí, que cuando el controlador da la orden, este contacto se cierra y simplemente deja pasar la corriente para que se cierre el circuito y la bobina enclave el contactor y la nevera trabaje. Entonces lo que va a hacer el controlador es gobernar al contactor, darle la orden de apague y de prender a la nevera. Además, vamos a utilizar en el controlador un sistema que trae, que es el sistema de alarma. A los 2 grados centígrados se va a encender la alarma indicándonos que hay algún problema. A los 8 grados centígrados igual se va a encender la alarma indicándonos que hay un problema. Igualmente vamos a programar el controlador para que antes de que llegue a los 2 grados apague la nevera. Estamos hablando de que lo debe apagar a los 2.5 grados centígrados. Y antes de que llegue a los 8 grados debe encender nuevamente la nevera. Eso lo debe hacer a los 6.5 grados más o menos. Entonces vamos a iniciar alimentando el contactor y alimentando el controlador electrónico. Entonces vamos a unir cables y a mandarlos del mismo color para que no hayan confusiones. Entonces, alimentamos una parte del contactor. Debemos de hacer un buen ajuste para que no tengamos problemas con la neverita, ya que es un compresor y estos compresores generan picos de voltaje que a la final hacen daños en los contactos de los controladores y de los contactores. En este momento hemos alimentado el contactor y vamos a alimentar el controlador electrónico. Según nuestro diseño dice que debemos de alimentar 9 y 10. Entonces buscamos en los contactos el 9 y el 10. 9 y 10 alimentado el contactor y alimentado el controlador electrónico. Ahora vamos a enviar la señal a la bobina del contactor, que es la que va a accionar verdaderamente el contactor. Vamos a colocar un puente entre esta fase y un lado de la bobina. Vamos a llamarle A1. Entonces ya está este lado de la bobina quedó alimentado. Nos queda haciendo falta el otro lado de la bobina. ¿Cuál es ese lado? Pues es el puente que resulta entre el 10 y el 16. Es el puente que resulta entre el 10 y el 16.
allí está el puente, y por el 17 envía la señal hacia la bobina del contactor. En este momento ya está alimentado nuestro controlador electrónico y luego le instalamos su correspondiente sensor. También nos dice que debe ir a 1 y 2. Ya tenemos nuestro controlador conectado, el cual va a gobernar el contactor y de aquí nuestra nevera. Ahora, después de que lo conectemos, debemos de ingresar a sus parámetros. Entonces procederemos a conectarlo y a introducirle las funciones que necesitamos. Estas son las funciones que vamos a utilizar. Para ingresar al sistema debemos de apretar simultáneamente los dos parámetros que están aquí al lado derecho del controlador y viene y dice que función, le damos set. Allí debemos de ingresar un código que dice que es el 123, entonces lo llevamos hasta 123 para que nos dé la entrada. 123 set y ya ingresamos. Nos vamos al F23, llegamos a F23, le damos set, ahí está el parámetro 1, le damos set, vamos al F24, set 2.0 grados, que es cuando se debe de encender la alarma. F25, a 8 grados también se debe encender la alarma. F26, que es el tiempo en el cual va a permanecer la alarma, decimos que 30 segundos son suficientes, son cíclicos. Y el F28 que dice 0. Vamos al F30, 0, F31, 2.5, que es cuando se debe de apagar la nevera para que no siga enfriando. F32, que es 7 grados, que se debe encender la nevera para que no continúe elevando la temperatura y llegue a 8. F33, que es la histéresis o la diferencia entre prender y apagar. Y por último, F34, que es 0. En el catálogo nos dice a qué corresponde cada ítem y nos explica muy bien qué es lo que estamos haciendo. Por último, cuando ya estén ingresados los valores, sostenemos esta teclita unos segundos hasta que aparezcan unos puntos y ya está grabado. El controlador en estos momentos está adecuado a nuestras necesidades. Él debe de encender a 7 grados, apagarse a 2.5 grados y cuando el frío llegue a 2 grados, que es la temperatura límite de nuestros medicamentos, se enciende la alarma. Y a 8 grados, que es la temperatura límite de nuestros medicamentos, vuelve y enciende la alarma. Vamos a hacer la prueba de campo antes de instalarlo en nuestra nevera. Entonces prestemos atención al contactor, al controlador electrónico y a la pinza eléctrica. En estos momentos la nevera tiene que estar apagada. Cuando llegue a 7 grados debe prenderse la nevera. Correcto. Allá en la pinza muestra que hay una corriente. Y a los 8 grados exactamente se prendió la alarma. Por ese lado estamos tranquilos. Ahora veamos lo contrario. Escuchen la alarma. Suficiente para que un operario la escuche. A 8 grados se apaga, correcto. Y la nevera, hasta la pinza, a 2.5 grados debe de apagarse para que no continúe enfriando. Y si llega a 2 grados debe prenderse la alarma. Se apagó la nevera, siguió bajando la temperatura, se prendió la alarma. Después de esta prueba de taller lo llevaremos al sitio para adecuarlo a nuestra nevera y hacer el respectivo seguimiento. Acá está ubicada la otra nevera acondicionada para hemoderivados. Está acondicionada para apagarse a 1.5 para que la temperatura no baje de 1. Si llega a 1 se prende la alarma.
En esa temperatura debe permanecer. Aquí tenemos nuestra nevera de medicamentos en su sitio de trabajo. La tenemos en prueba. Aquí se puede observar los medicamentos y la temperatura a la cual debe permanecer. A esta nevera se le dañó su control de temperatura y lo reemplazamos por este más preciso. Porque aquí es donde se guardan las vacunas. No me queda más que darle muchas gracias por su atención. Espero les haya servido de algo nuestro diseño. Hasta la próxima. Muchas gracias.